descubrieron, primero es que la fragancia más elegida es la vainilla. Ay, Claro, me encanta, La me vainilla. encanta, Y cuando claro. te lo me dicen, encanta, vos me decís, encanta. la verdad es que sí. Hay muchos Es así. olores ricos, ¿eh? El té de Ceci, por ejemplo, es de Sí. caramelo, pero huele a vainilla. Sí. También es Huele una de a las vainilla, fragancias sí. más Claro. usadas. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar a ella, que es otorrino, y estamos ya en comunicación con Estela Maris Cuevas. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿Cómo le va? Estela. ¿Cómo te va? Chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Muy bien, querida? muy ¿Cómo bien, estás? ¿vos? ¿Bien? Hola Diego, bien, muy bien. Qué pena que no puedas sentir el olor de las facturas que tenemos acá, Oh. Estela, querida. Este No sabés lo que es la caramelito. Giralda. Para un tipo que quiera adelgazar, me tendría que poner un broche en la nariz yo, para hacer el programa. Así tendría que estar todo el tiempo. Sabés que mucha gente que tiene la secuela, que es la disosmia del Sí. COVID, se tapa la nariz para comer. ¿Ah, sí? Sí, Mirá vos. porque los olores entran por la nariz, pero también cuando vos comes, se desintegra el bolo alimenticio o bebes y los olores van por el mismo camino y llegan al renencéfalo. Entonces hay mucha gente que viene aterrada diciendo, para comer me tengo que tapar la nariz, fundamentalmente con las proteínas, las carnes. ¿Pero eso porque mirá. le sienten mal olor? ¿Porque les O quedó...? la disosmia, porque Mira. saben a olor a podrido. Ah, mirá. Ah, como que... Es la distorsión que aparece al cabo de 6 o 7 meses después, después que le dieron el alta, ¿viste? ¿Y eso no Sí. se revierte, Estela? ¿Cómo andás? Sí, se revierte, si no, ¿de qué trabajo? Sí, se revierte. Pero, ¿cuánto muy tiempo bueno. lleva? ¿Cuánto Claro. tiempo lleva que hacer el tratamiento para revertirlo? Depende de cada uno, depende... En realidad, como vienen tan mal los pacientes, vienen desesperados y pasó mucho tiempo, porque ya hicieron una peregrinación, fueron al neurólogo, fueron al clínico, fueron al nutricionista, fueron por todos lados, Sí. hasta que se enteraron que hay alguien o algunos que hacemos justamente, tenemos la experiencia en olfato, entonces vienen a la consulta. Sí. Y ahí el paciente viene totalmente frustrado. Lo primero que tienes que sacarle es la frustración. Claro. Después explicarle qué es lo que pasó y segundo decirle que con mucha garra y que voy a hacer la guía, lo vamos a sacar adelante y va a volver a oler y a poder saborear y a poder Sí. beber y comer las comidas que son los placeres de la vida. Seguro. Y ahora, volviendo un poco a este estudio, ¿no? ¿Por Sí, qué? sí, lo leí. Sí, ¿por qué frente a esta experiencia de gente totalmente diferente, porque vive en distintos lugares, la experiencia del día a día es completamente diferente, por qué todos coincidieron en este aroma a vainilla como el favorito? Mira, primero creo que a diferencia de los colores que nos enseñan Sí. en el pregrado, cuando recién vas al jardín, en el preescolar, los colores nos enseñan los primarios y los secundarios. Sí. O sea, hay una educación acerca de los colores. Y hay educación con la vista. Sí. En cambio, con los olores nadie nos enseña, no nos educan. De hecho, yo creo que esta pandemia, más allá de toda la tristeza que trajo, Sí. trajo el poder visibilizar a los olores. Ajá. Y de hecho, a este sentido del olfato que es tan complejo, pero a su vez es tan misterioso. Sí. Y también creo que esto hizo, que la pandemia hizo en este contexto, que el olfato tenga un protagonismo. Sí. Claro. Muchas veces la gente venía al consultorio y uno le preguntaba, ¿cómo respirás? Pero nunca le preguntábamos cómo olía. Y Claro. fíjate que el sentido del olfato los olores están invisibilizados, pero están siempre presentes. Siempre. Sí. Y si hoy se está hablando de una contaminación acústica, tenemos que hablar también de la contaminación odorífera. Los olores se pueden controlar dentro de la casa, pero no en el medio ambiente. Claro. Ajá. Con respecto al trabajo yo creo que lo que han hecho es estudiar con esta gente que por ahí vivía en la montaña o vivían cerca del mar. Sí. Obviamente que tenía desconocimiento de los olores. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando se le presentó estos olores y ganó la vainilla el primero en el ranking, ganó la lavanda el segundo y el tercero no me acuerdo, pero era tipo melón, creo. Sí. Ajá. Es que justamente son olores agradables y que te dan placer. Sí. No es lo mismo sentir el olor a vainilla que sentir el olor a pata, como dijo Diego. Sí. ¿Sabes que me ¿No es quedo con cierto? esto de la Cuando vos educación? Sí. Sí. Claro, es por una cuestión de educación y es por una cuestión también de que tenemos una genética y tenemos una molécula que es la que absorbe los olores y que a su vez, cuando los olores llegan al cerebro, que es el lugar donde nosotros olemos, inmediatamente pasan a una estructura que es la que le da una descripción a ese olor. Por ejemplo, yo digo color amarillo, pero Sí. digo, hay un olor e inmediatamente digo
creo que va a llover, porque siento olor a humedad, Exactamente, siento sí. olor a tierra mojada, Sí. porque justamente los olores evocan recuerdos de lugares, de situaciones, de personas, de cosas. Sí. De hecho, el olor que más se recuerda es el olor de los seres queridos. Sí, seguro. Bueno, vos sabés siempre. que haciendo Pantagruélico el año pasado, cada vez que voy, sobre todo lo que tiene que ver con los bodegones, no quizás a los restaurantes de Palermo, Hollywood, vos vas a los bodegones y casi siempre aparecen las salsas que te hacía tu abuela. claro, la Entrás a ese caserita. lugar y decís, uy, Dios mío. Tal cual. Sí. O te viene un pastel de papa y decís, uy, el que hacía Herminia, mi vieja, ¿entendés? Sí. Pero vos ya sentís ese olor que te es familiar y es maravilloso. Es cierto. Y es Es bárbaro cierto, que ¿y vos sabés decís qué, lo de la Diego? pandemia, cómo Como- nos hizo agudizar esto. Yo te conté a vos cuando hablamos por radio el año pasado que lo que perdí en mi COVID fue el olfato. Y cómo uno no se da cuenta lo importante que es no tenerlo. Porque primero perdés el olfato y por ende después el gusto, ¿verdad o no? Sí, el tema es así. De manera súbita y abrupta es la anosmia, es la pérdida cuantitativa del olfato. La disosmia es la alteración cualitativa. Vos perdés la calidad de lo que olés y por eso te sabe feo. Claro. Pero en un contexto de pandemia, donde solamente se pierde el olfato de manera súbita ante 3 situaciones: los traumatismos craneoencefálicos, que pueden ser con o sin pérdida de conocimiento, las virosis, el resfrío o la gripe. Y otra virosis es el coronavirus. Claro, y claro. la otra causa son los tumores. En el contexto de pandemia, obviamente que tenés que pensar sí o sí, che, me quedé sin olfato. Recién no voy a ir a protestarle al chino como me cuenta la gente. Todo el mundo fue a protestarle al chino pensando que la galletita estaba mal, que la galletita estaba vencida, Sí. que el yogur estaba vencido. Viste que Sí. todos nos agarramos con los chinos siempre. Sí, 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 sí. Y, Sí, y Estela, ese ¿por mito. qué, ¿por qué en una situación, por ejemplo, después de haber cursado un embarazo, mismo mientras lo estás cursando, el olfato se agudiza e incluso queda después como una persona con más olfato del que tenía? Y cosas que te gustaban y pasan a ser odiadas muchas Claro. veces también. En el embarazo a veces pasa eso, que olores que te gustan te dejan de gustar, Total. pero después a mí, bueno, no es autorreferencial, pero sé de mucha gente que le pasa que una vez que ya tiene el bebé queda como con un hiperolfato, como que siente enseguida el olfato. Doki, ¿cómo te va? ¿Tanto ¿Cómo tiempo? andás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Doki, Sí. bien. El tema es el siguiente. Con el cambio hormonal aparece una hipersensibilidad olfativa. La mujer embarazada tiene más, huele más. Lo mismo pasa con la menarca y con la menopausia. Es por el trastorno hormonal. Entonces, durante el transcurso del embarazo y fundamentalmente en el primer trimestre, viste que ahora las embarazadas, yo soy vieja, pero las embarazadas ahora hablan de semanas. Sí. O sea que en 3x4, en las 12 primeras semanas es cuando la embarazada tiene los antojos o empieza a vomitar, Sí. tiene muchas náuseas. Y justamente es porque como tiene más secreción de jugo gástrico, le da más hambre, come mucho y después empiezan, y porque tiene más olor, porque siente más, tiene más Claro. reagudizado el sentido del olfato. Entonces, ese es el motivo por el cual come más y después tiene náuseas y tiene vómitos. Claro. ¿Se entiende? Claro, Sí, sí, perfecto. Entonces, y no es como decimos en Corrientes, que decimos, le salió el lunarcito acá, tiene una frutillita, es porque tenía el antojo a frutilla. Sí. Eso es Claro. un mito. Sí, sí, es verdad. Ahora, volviendo un poco a esto de la educación del olfato, ¿no? Que estamos tan acostumbrados con los colores como lo marcabas, porque conocemos hasta colores impensados, ¿no? Ya no decimos violeta, decimos obispo. Empezamos a encontrar una variedad increíble, pero nos pasó algo muy curioso. Mientras hacíamos Hoy Nos Toca, la sommelier que trabajaba con nosotros nos compartió unas esencias sin decirnos qué. Entonces eran unos frasquitos y increíble, pero a medida que los íbamos oliendo íbamos como trasladándonos a ciertas situaciones de nuestra vida, pero nunca descubrimos qué olor era. Un claro ejemplo era, por ejemplo, el querosén. Y todos decíamos, cuando éramos chicos y limpiaban, por ejemplo, los pisos para Claro. sacar brillo, a la mopa le ponían un Sí. poquito de querosén. La Pero nafta, nunca son supimos muy- decir de qué se Claro. trataba. Sí. Tenemos como toda esa... O sea, no sabemos distinguir qué es cada cosa. Exacto, es porque uno evoca recuerdos. Vos mientras lo ibas contando, a mí inmediatamente me vino el recuerdo del hospital, que se limpia con querosén y con acerrín, Sí, ¿entendés? Y es porque los olores quedan marcados en el hipotálamo, que es Claro. una estructura del cerebro donde está la memoria. Yo le digo la biblioteca de los recuerdos. Qué lindo. Entonces, inmediatamente llevas ese recuerdo e inmediatamente, como en esa estructura,
que es el hipocampo, al lado está el hipotálamo. Cuando llega el olor se pueden desencadenar o despertar cambios conductuales, como por ejemplo emociones. Capaz que ese olor a querosén, que me viene otro recuerdo, Sí. La ¿se estufa que acuerdan? tenías en tu Digo, casa. Era una de Digo, vos esas. te vas a acordar porque somos contemporáneos, Claro. pero las estufas, Es que acabo de decir, en las casa se estufas. usaba la de Claro. querosén. Las cocinas El también, que la tenías que hizo- bombear. Claro que sí. Pero escuchá, el que inventó la de querosén Sí. contaminaba el ambiente. Pero ¿sabes Sí. qué hacía? Aparte, ¿te acordás? Esas estufas tenían como una cajita en la que vos Sí. le ponías agua y le ponías eucaliptus. Exacto. El vendedor no fue Sí. ningún tonto. Sí. No, claro que sí. Porque Por un después lado te te hacía como una contaminaba, nébula. pero por otro lado Claro. te daba el placer de sentir Claro. el eucaliptus y te abría la nariz. Es más, me acuerdo en la casa de mi abuela que tenían la ducha con el alcohol de quemar, que le ponían ahí y lo calentaban con un fósforo, ¿te acordás? Y también ese olor era penetrante, Fuerte, te quedaba sí, el olor sí. del alcohol de quemar. ¿No es cierto? Pero aparte lo que contaminaba el ambiente. Dios santo, qué bárbaro. Terrible. Bueno, en alguna Bueno, cosa evolucionamos sí, un poco. Sí, ¿no? Pero por suerte. escuchá, Diego, si seguimos con los recuerdos, ¿cómo andábamos en nosotros sin cinturón de seguridad? Está bien, la velocidad no era sí. la de hoy, pero... No, Tal cual. Tal Yo cual. recuerdo ir por un camino de ripio y mi papá nos decía, vamos adelante, y mi papá decía, sostengan el parabrisas. Claro. Sí. Bueno, pero ahí también crecimos pasito a pasito, porque fue primero el conductor y después el acompañante no se lo ponía hasta que aprendimos, Sí. pero también Y hasta somos que las hijos del compañías le rigor, ponen cuando un empezaron sonido. a cobrar las Sí. multas. Claro. Mira, Te este quema la programa cabeza. es buenísimo porque tiran re buena onda, chicos. Está todo Gracias. tan mal que ustedes están tirando re buena onda en todas las cosas que evolucionamos, que son muchas. Y mi olor favorito, por le voy a ahí contar cuando- para cerrar la nota. ¿Sabes cuál es uno de mis olores favoritos? Más allá de todo lo que nombramos, vainilla. Sí. El de la albahaca. ¿Cómo me gusta el Oh, olor de la qué qué albahaca? rico que ¿Y el del jazmín? La menta, el No, me jazmín. hace mal. ¿Ah, sí? No puedo nada, ni siquiera para el desodorante de ambiente, Sí, el jazmín. mira. Empiezo a estornudar. Y no sé qué hablando será. de olores, ¿sabés que hace poquito por el pudieron perro de detectar Susana? No sé. cuál es el olor a nuevo? Viste que uno cuando, Sí, por vas a ejemplo, un compra auto. auto, claro. Ah, el y- olor a auto el nuevo, olor genial. nuevo. Bueno, lo detectaron Sí. y lo pudieron sintetizar como con unos plásticos, que no sé Claro. si la verdad que será Sí, muy sí, bueno sí. el olor o no, hablando de Sí. salubridad, pero sí lo pudieron como lograr sintetizar Sí, por el y lograr plástico. reproducir el olor a Sí. nuevo. Uno de mis mejores amigos, como no tiene plata para comprarse un auto, se compró para sentir el mismo olor a plástico una muñeca inflable. Oh. Así que ahora anda en vez de en auto, pero por lo menos tiene compañía. Estela, sos una genia, te queremos, ¿sabes? Amorosa siempre. ¿Cuál es el Yo Instagram de también. Estela Cuevas? Así porque ella te contesta Dra. todo. Sí. DRA, Sí. DRA, ¿viste la abreviatura de doctora? Sí. Estelia Cuevas. Estelia, Diego, y lo sí. que dijiste, Sí. vos sabés que están, lo que dijiste en un momento, el olor a pata, son Sí. olores de acuerdo a las edades. ¿Quién no Sí. recuerda el olor a bebé? ¿Y cuántas Ay, el mamás olor a bebé. han tenido sus hijos en Sí. pleno COVID y no han tenido olfato? Ujú. ¿Cuántas abuelas quedaron al cuidado de sus nietos? El chiquito Ujú. estaba con el pañal sucio y no lo sintieron. Está Claro. el olor del adolescente no se Sí. quiere bañar. Está el Claro. olor del adulto mayor, el olor de las residencias. Todo, O sea, sí, con el olfato, tal chicos, cual. tenemos para hablar un montón Todo. y está buenísimo que se haya visibilizado la Exactamente. importancia del olfato y ahora que se viene el invierno Sí. con la calefacción, Sí. hay mucha gente que no está oliendo, ojo, con Ah, el sí, gas fundamental. que le ponen al monóxido de carbono el mercaptano. Entonces Fundamental. siempre cerrar las llaves y tener cuidado de evitar otro tipo de accidentes. Bueno, millones de gracias, Estela querida. Ha Genios, sido, pero de verdad, genios. un placer. Gracias enorme. Hasta la próxima. A ustedes, Hasta muy pronto, amable. hasta la próxima. Muy bien. Chao. Romina, Las ¿vos chicas, querés- muy amable. Ah, Chao, Doki. Chao. Romina se quedó con chao. una pregunta, ¿no? Bueno, pues ya le saludamos. Una lástima. Me encanta cuando me dice Doki. Sí, Doki, claro. Porque nosotros venimos de la pandemia hablando.